capítulo número 2. Y vamos, hermanos, con reverencia, hermanos, a estudiar y leer este precioso salmo, capítulo número 2 de nuestra serie Alabemos a Cristo a través de los salmos. Salmos capítulo número 2, versículo 1 hasta el versículo 12, todo el capítulo. Vamos a leer este precioso salmo, hermanos, y como decía el hermano Brian, es cierto, todos venimos entre semana un poco cansados, venimos agobiados del trabajo, algunos no tuvieron un buen día, el tráfico, la lluvia, muchas cosas, pero hermanos, concentremos hoy nuestra mente en Cristo, concentremos nuestra mente en nuestro Dios, Él es digno de toda honra y gloria, y esté sentado pensando en eso. No estamos aquí para alabar a un pastor, no estamos aquí para alabar una denominación, estamos aquí y nuestro esfuerzo debe de ser para alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que esa sea nuestra mente hoy. Déjanos, Señor, háblame, déjame verte, déjame contemplarte, déjame disfrutar de tu gloria, de ver tu obra, de ver lo que has hecho en mi vida, y que eso sea nuestra motivación en esta tarde. Salmos capítulo número 2, versículo 1 en delante dice la Escritura: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En el año 1989, en el mes de noviembre, miles de alemanes se congregaron en la frontera de la Berlín Oriental. Durante décadas, el muro que dividía a Alemania simbolizaba más que una separación física, representaba un sistema opresivo que negaba la libertad, negaba la justicia y negaban la verdad. Pero una noche el pueblo desafió al sistema religioso de Alemania Oriental. No lo hicieron con armas, no lo hicieron con violencia, y comenzaron a empujar los límites del concreto. Los guardias no dispararon, pero el muro cayó, lo cual indicó el final de una tiranía. El historiador alemán Frederick Taylor, en su obra The Berlin Wall, The World Divided, en el año 1989, él narró los acontecimientos de ese 9 de noviembre, y él dijo: la caída del muro de Berlín representó no solo el derrumbe de un muro físico, sino la confesión pública de que ningún sistema humano puede resistir indefinidamente la verdad y la libertad. Y esta obra, hermanos, de esta historia de cómo estos hombres se unieron o se juntaron a una para derrumbar un muro que representaba un sistema de gobierno,
nos deja ver, hermanos, que en muchos sentidos hoy en este tiempo el ser humano vive empujando el muro, intentando derribar el muro del reino de Dios. Desde el comienzo de la creación, desde que Adán y Eva pecaron, el hombre ha intentado derribar la autoridad de Dios, han intentado establecer un mundo sin Dios, han intentado autogobernarse a sí mismo. Y hermanos, desde la época de la caída hasta nuestra actualidad, incluso hasta el futuro, el ser humano y las naciones se han unido para tratar de derrocar el reino de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que mientras Dios esté sentado en el trono, nadie podrá derrocarlo jamás. Así pasen los años, se promulguen edictos, se reúnan las potencias más grandes del mundo, y asimismo venga el anticristo, Cristo seguirá reinando. Eso es, hermanos, lo que el Salmo número 2 a nosotros nos revela. El Salmo número 2, hermanos, es un escrito que, aunque nosotros no vemos el autor de este salmo, ni el momento histórico en el que este salmo se desarrolla, el mejor intérprete para darnos una interpretación de la Biblia es la misma Biblia. Y en el libro de Hechos capítulo 4, los autores, hermanos, atribuyen que el Salmo número 2 fue escrito por el rey David. Ahorita vamos a ir a Hechos 4, donde vamos a ver esto. No se sabe exactamente el contexto histórico en el que se desarrolla este salmo, pero por las letras que vemos en este salmo, era un salmo que se había escrito para los reyes futuros, para los descendientes del rey David. Y cuando se entronaban los reyes, es decir, cuando los reyes llegaban a tomar la posesión del reino, se leía este salmo. Vuelvo a repetir, no se nos da un contexto histórico cómo era, pero si atribuimos este salmo a David, hermanos, y vamos a ver algunas conexiones con el Antiguo Testamento que nos llevan a pensar que este salmo se cantaba o se entonaba cuando un rey llegaba a la posición del reinado. Sin embargo, hermanos, también este salmo, aunque en su contexto histórico originalmente se escribió de esta manera, vamos a ver que este es el salmo que más conexiones tiene con nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos hermanos le llaman que este es el salmo mesiánico o el salmo de Cristo, porque aunque vamos a ver que este salmo iba dirigido para la descendencia de David, hermanos, tarde o temprano el rey que terminaría sentándose en el trono de Dios es del linaje de David. Y Dios ha cumplido y cumplirá la promesa que le había hecho a el rey David. Así que este es el salmo considerado como un salmo mesiánico. Y hermanos, está dividido este salmo en 4 estrofas diferentes que vamos a estar estudiando en esta tarde. La primera, hermanos, la encontramos del versículo 1 al versículo número 3. Y lo que esta estrofa del 1 al 3 nos dice, hermanos, como encabezado es que es una rebelión universal contra el ungido de Dios. Una rebelión universal contra el ungido de Dios. Mire lo que dice, hermanos, versículo número 1 al versículo número 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién, mis hermanos? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo primero que el salmista nos revela, hermanos, en esta primera estrofa, en este primer encabezado, es que hay una rebelión universal contra el ungido
de Dios. Y el salmista, hermanos, pregunta: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra amotinar, que nosotros vemos en la Reina Valera 60, significa rebelarse o sublevarse. Si usted busca el Salmo 12 en otras traducciones, usted va a encontrar que va a decir: ¿por qué se rebelan o por qué se sublevan las naciones? Entonces la palabra amotinar nos habla de que estas naciones, estos pueblos, se intentan rebelar o sublevar. Y luego nos dice, hermanos, en el versículo número 1, dice: y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra piensan se traduce más como maquinar cosas malas. Entonces lo que estos pueblos o estas naciones hacen es que se reúnen para maquinar, para planear, para organizar, orquestar una rebelión o un derrocamiento. Y el salmista pregunta: ¿por qué se juntan las naciones para rebelarse, tramando derrocar? Y claro, hermanos, que el salmista no está esperando una respuesta a esta pregunta. Pero ¿contra quién están buscando levantarse estas naciones? Versículo número 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La maquinación y la rebelión de estas naciones es contra Dios mismo y contra su ungido. Ahora, el término ungido, hermanos, es un término que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento para referirse a tres diferentes, vamos a decir, ministerios o tres diferentes oficios. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, cuando se ungen a los profetas, a los sacerdotes, perdón. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios le ordena a Moisés que unjan a ellos como sacerdotes para Dios, para servir, para ministrar en el tabernáculo de Dios. Y el ungimiento es que los presentaban delante del pueblo y vertían sobre ellos aceite, tomando un lebrillo en sus manos, y eso era una señal de ungimiento. Dios estaba ungiendo a ese sacerdote para que desarrollara su oficio. Después encontramos este ungimiento también en los profetas. También los profetas eran ungidos y se les llamaba los ungidos de Dios. Pero un tercer oficio que se ungían eran los reyes. Y esto lo encontramos por primera vez en Primera de Samuel 10. Acompáñenme rápidamente, yo en Primera de Samuel 10, cuando la Biblia nos dice que los reyes de la tierra se levantan contra Jehová y contra su ungido. Y por el mismo contexto se está refiriendo al rey que Dios ha puesto. Mire, en 1 Samuel 10 nosotros vamos a encontrar que a los reyes también se les conocía como los ungidos de Jehová. 1 Samuel 10. Versículo número 1, por favor, rápidamente. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Está hablando hacia Saúl. Lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová hoy por príncipe sobre tu pueblo Israel? Esa es la primera ocasión que oficialmente se unge a una persona para que fungiera como rey. ¿Recuerdas tú a David cuando estaba escondiéndose de Saúl y Dios lo puso ahí? David dijo: lejos sea de mí que yo que yo atente contra el ungido de Dios. Esos eran los reyes, eso se refería al rey. En este caso, hermanos, el salmo no va dirigido hacia un sacerdote o hacia un profeta, va dirigido hacia el rey que Dios ha elegido para gobernar. Es entonces, hermanos, que estas naciones o estas gentes se han maquinado, se han unido, se han juntado en conspiración para rebelarse contra el Señor mismo, contra Dios, pero también contra el rey que Dios ha puesto.
Históricamente nosotros no sabemos a quiénes se refería este salmo de manera histórica. No sabemos si se refería a los enemigos del pueblo de Israel cuando el primer rey fue ungido. No sabemos si se refiere a todos aquellos que planeaban hacerle guerra a la nación de Israel. Eso no lo sabemos porque el salmo no nos lo dice. Pero claramente nos vamos a dar cuenta que esta unión de estos reyes, que la unión de estos príncipes que se levantan contra el reino del Hijo, contra el Rey de Dios, no es nada más y nada menos, hermanos, que algo que se mencionaría para hablar del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que este salmo lo estamos dirigiendo correctamente hacia el Señor Jesucristo? Vamos al libro de Hechos, capítulo número 4, por favor. Este salmo es citado en el libro de Hechos, capítulo 4. Mire lo que dice Hechos 4, versículo número 23. Hechos 4, 23. Pedro y Juan habían sido arrestados por el concilio, habían sido amenazados de que ya no predicaran en el nombre de Cristo. Y los discípulos empiezan a orar por esta situación. Versículo número 23. Y puestos en libertad, está hablando de Juan y Pedro. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien, ¿qué, hermanos? Ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aunque este salmo históricamente se menciona en un suceso particular, al mismo tiempo es una profecía que nos deja ver, hermanos, la conspiración que las naciones iban a hacer cuando el Mesías prometido apareciera en la tierra. Y los discípulos identifican este salmo en relación con Jesús, y cuando oran a Dios le dicen: Señor, estos hombres se han juntado, y menciona las personas. Menciona tres grupos políticamente unidos y al mismo tiempo religiosos que se conspiraron para ir en contra de Jesucristo. Menciona a los principales de los judíos, menciona a Herodes, Antipas o el tetrarca, y menciona a Poncio Pilato. Miren, mis hermanos, el mundo no se puede poner de acuerdo para acabar con la hambruna de África. El mundo no se puede poner de acuerdo para poder amplificar o buscar la paz en las naciones. El mundo no puede ponerse de acuerdo para que haya un mundo mejor o para acabar con ciertos problemas de la deforestación. Pero cuando se trata de unirse contra el Señor, todos están de acuerdo. Ahora, es interesante lo que menciona aquí en el versículo 27, porque dicen los discípulos: Poncio Pilato, Herodes y el pueblo de Israel, hasta los gentiles, todos confabularon unánimes para ir en contra del Señor a quien tú ungiste. Si nosotros nos vamos a la historia del siglo I, nos vamos a dar cuenta que si había una desunidad completa, era en estos cuatro grupos que están mencionando aquí. Número uno, el sistema religioso judío estaba dividido. Había fariseos, saduceos, esenios, celotes, estaban divididos. Los fariseos no se llevaban con los saduceos porque estos negaban la resurrección y estos sí la afirmaban. Los judíos odiaban al imperio romano, odiaban a Poncio Pilato. Pilato y Herodes estaban enemistados.
Y al momento de la crucifixión de Jesucristo, todos confabularon y se pusieron de acuerdo para crucificarle. Quiero que me acompañes, hermanos, para que veas que lo que te estoy diciendo, hermanos, es muy interesante, porque esto tenía que suceder para que se cumpliera lo que el Salmo 2 nos está diciendo. Quiero que vayas, por favor, a Lucas 23. Mira, por favor, en Lucas 23. Es la única, Lucas es el único narrador que nos menciona este suceso. Lucas capítulo número 23. Quiero que veas cómo este texto de que las naciones se unen contra su ungido, cómo se ve esto en la vida real, cómo se vio en la vida de Jesucristo. Lucas 23, por favor. Dan un poquito de contexto rápido porque el tiempo no me va a abarcar. Pilato había tenido a Jesucristo para ser interrogado, ya lo había interrogado Anás y Caifás, lo llevaron a Poncio Pilato. Ellos dijeron: nosotros no podemos matarle porque se acerca la fiesta de la Pascua y nosotros no queremos tener sangre en las manos. Lo llevan a Pilato. Pilato lo tiene enfrente, lo interroga, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: pues tú lo dices por ti mismo o lo dices porque te dijeron. Y Pilato, no viendo de qué acusarle, viendo que era un hombre inocente de acuerdo a las leyes, lo manda. Se entera que Jesús era Galileo, se entera que Jesús había crecido y la parte de su ministerio se había desarrollado en la región de Galilea, donde la jurisdicción la tenía Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. Y Pilato dice: bueno, yo no me quiero tampoco manchar la sangre, déjale hablar a Herodes y se lo mando a él. Mira capítulo 23, versículo 6. Es por eso que Jesús llega ante Herodes. Versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Mira qué curioso, Herodes estaba visitando Jerusalén ese día. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué estaban haciendo ahí, hermanos? Acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, lo vistió de una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Ve el 2, hermanos. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. No sabemos la razón política por la cual ellos estaban enemistados. Pilato reinaba sobre la región de Judea y Judea era el lugar potencial de Roma. Pilato tenía todo el derecho romano de crucificar a Jesucristo sin preguntarle a nadie. Pero Pilato decide enviarlo a Herodes. Herodes tenía ganas de conocerlo, pero no porque creyera que Jesús era el Hijo de Dios, porque quería obtener algo de Jesús, quería ver señales, lo estaba tratando como si fuera un animal de circo que le hiciera piruetas. Jesús se niega, no quiere, y Herodes le menosprecia y lo vuelve a mandar a Pilato. Le dice: ¿sabes qué? Vete para allá, que te juzguen allá otra vez donde estabas. Y desde ahí se hicieron, la enemistad que había, la volvieron a conciliar ese día. Los judíos, tratando de que Pilato les hiciera caso a sus súplicas, le dijeron: si tú verdaderamente veneras a César, tú lo vas a crucificar. Entonces mira la escena, hermanos. Los judíos están a favor de que crucifiquen a Jesús. La principal cúpula religiosa de los judíos están de acuerdo en que crucifiquen a Jesús. Herodes también está de acuerdo con esto y Pilato también está de acuerdo con esto. 4 diferentes grupos que no tenían unidad el uno con el otro ese día se confabularon para crucificar a Jesucristo. Por eso los discípulos, cuando ven la oposición contra ellos mismos por predicar el evangelio, ellos oran y dicen: Señor, esto tú ya lo habías dicho, que las naciones se confabularían a una contra ti y contra tu ungido, contra Cristo. Hermanos amados, no debería de sorprendernos que el mundo se oponga a Dios. El mundo desprecia sus leyes.
desprecia su palabra, desprecian su autoridad. Para el mundo vivir sin un gobierno de Dios es mejor. Para el mundo su filosofía, su cosmovisión, su agenda, todo está marcado para ir en contra de lo que Dios ha establecido como bueno. Ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si no, hermanos, echa un vistazo a la agenda que tenemos en el presente, lo que avalan, lo que aprueban, lo que deciden, lo que vemos en los programas, lo que le enseñan a los niños, lo que están tratando de meter. Todo eso, hermanos, es el mundo oponiéndose a lo que Dios ha dicho que era bueno. No debería de sorprendernos, hermanos, que el mundo nos aborrezca. Cristo nos dijo que el mundo nos aborrecería por causa de Él. Mira, hermano, por hacer lo correcto vamos a ser aborrecidos. Por tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser aborrecidos. Uno de los influyentes más críticos del cristianismo, el ateo Friedrich Nietzsche, muchas veces en su libro El Anticristo mostraba su desprecio hacia Cristo y a su mensaje, escribiendo cosas como la siguiente: el cristianismo es una rebelión contra la vida, una protesta contra la naturaleza. El evangelio murió en la cruz. Lo que fue colgado en la cruz no fue Jesús, sino la humanidad en su forma más noble. En otra parte de su libro, Nietzsche dice: el cristiano odia la vida, odia la belleza, odia la sensualidad, odia el cuerpo, odia los instintos del alma, odia la voluntad del poder. En una palabra, el cristiano odia la vida, decía Nietzsche. Y él tenía una declaración famosa en ese libro: Dios ha muerto. Hermanos amados, el mundo desea lo que Dios aborrece. Y el mundo odia lo que Dios ama. Por eso dice el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque los reyes, las naciones se han levantado a una, todos juntos, conspirando, unos unánimes contra Dios y contra su ungido. Pero, hermanos amados, esta oposición no va a disminuir. Esta oposición hacia el evangelio, hacia nosotros los cristianos, va a seguir hasta el día del juicio final. Mire lo que Pablo nos escribió en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Creo que hermano Gama está viendo la serie de 1 Tesalonicenses, si mal no recuerdo, y hemos visto un poco acerca de esto. Hermano Rigo, creo que fue el Rigo el que predicó este mensaje de este pasaje, si mal no recuerdo. Pero mire lo que dice, hermanos, ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Note lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 y 4. Note lo que la escritura nos dice, hermanos, que va a suceder. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire lo que dice, hermanos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escucha el 4, hermanos, escucha la naturaleza de este, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo nos dice claramente que este espíritu del anticristo, este hombre que se va a manifestar, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, que a lo mejor nosotros podemos decir: bueno, pastor, pero yo no me he levantado contra Dios. Gracias a Dios yo he recibido el evangelio, yo he aceptado a Cristo, yo no soy de esos enemigos que la Biblia declara. Pero muchas veces, hermanos, compartimos, vemos cosas que tienen que ver con personas que realmente odian a Dios. La música que muchas veces permitimos que nuestros hijos escuchen, que nuestros hijos oigan, o la misma música que a veces nosotros cantamos, son de autores o personas que odian a Dios y que están dispuestos a rebelarse contra Dios. Incluso hasta canciones que no entendemos en nuestro lenguaje llevan un mensaje en contra de lo que Dios ha dicho que es bueno.
Hermanos, mucho de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que compartimos, va implicado el pensamiento de aquellos que odian a Dios. Así que como iglesia, hermanos, debemos de tener cuidado. Pero también como iglesia, hermanos, no debe de sorprendernos esta oposición, porque estamos llamados a ser y a permanecer fieles, arraigados y cimentados en Cristo, aunque el mundo rechace su autoridad. Es por eso que Cristo le dijo a sus discípulos: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y en otra parte Cristo les dijo: los van a perseguir, los van a atacar, les van a vituperar, se van a burlar de ustedes por causa de mí. Pero si eso sucede, gócense y alégrense. Hermanos, como iglesia debemos de estar aún dispuestos a recibir oposición y rechazo por causa del mismo evangelio de Cristo. A veces queremos quedar bien con personas del mundo para que nos acepten, aunque tengamos muchas veces que comprometer la verdad. No, amado hermano, no comprometas la verdad. Sigue la verdad. Oponte a la mentira. Y si padeces por causa de ello, glorifica a Dios. Muchas veces los jóvenes y las señoritas van a recibir burlas en su escuela por causa de oponerse a la mentira. Hace tiempo atrás, hace unos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de hospedar a una jovencita que sus padres eran misioneros al país de Francia. Y ella nos comentaba cómo la sociedad, las jovencitas de ese tiempo tienen otra mentalidad en cuestión de la sexualidad. Y para estas señoritas europeas, que una mujercita se hubiera mantenido virgen a sus 15 o 18 de años, fueron motivo de burla para ella. Porque para las señoritas de esa edad, en ese lugar, tener relaciones sexuales a los 15 años es experiencia. Amados hermanos, jóvenes, señoritas, cuando tengamos que oponernos contra aquellos que van en contra de la palabra de Dios, te lo garantizo que va a haber burlas. Te lo garantizo que vas a tener oposición. Te lo garantizo que te van a rechazar, que no van a querer que te juntes con ellos. Porque todo lo que está basado en este mundo se han unido contra el Señor y contra su Cristo. Vea el mensaje que ellos dicen, hermanos, ahí en el libro de Salmos. Regresemos al capítulo número 2, versículo número 3. Rompamos sus ligaduras. Vea lo que ellos dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estas naciones quieren desprenderse de las ligaduras y de las cuerdas que ellos llaman ligaduras y cuerdas al gobierno de Dios. Las ligaduras y las cuerdas, hermanos, eran ataduras de cuero que se ponían en los cuernos o en el cuello de los animales para sujetarlos o para mantenerlos en sus lugares. Era un método de sujeción forzosa. Y estas naciones dicen: hay que romper de Dios sus ligaduras, sus cadenas. Para nosotros lo que Dios hace es esclavizarnos. ¿No es eso lo que piensan muchas personas que se congregan en las iglesias? Muchos jóvenes y señoritas: no queremos reglas, ya no queremos leyes, es que puro no, 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 no. Y se oponen a lo que Dios en su palabra nos dice que debemos de seguir, que es la santidad. Cómo nos cuesta trabajo sujetarnos a las normas de Dios. Para el creyente no son gravosas, pero para el que no lo es, para él son ligaduras y cuerdas. Hermanos, es ahí donde podemos distinguir verdaderamente a un nacido de nuevo. Para nosotros el reinado de nuestro Dios no son cuerdas ni ligaduras, es una libertad maravillosa viviendo en la santidad que tenemos en Él. Para el hombre inconverso, estos son reglas aburridas y pesadas, y es un yugo que no nos dejan hacer nada, no nos dejan ser libres, no nos dejan vivir como nosotros queramos. Amados hermanos, es que ¿qué esperamos de la gente del mundo? Para el mundo la libertad es el libertinaje que Satanás les ha dado, pero no se dan cuenta que son esclavos del pecado mismo y que van caminando rumbo al infierno.
No son ligaduras para nosotros las normas de nuestro Dios, son cuerdas y lazos de amor que nos conducen a su voluntad para que a ti y a mí, hermano querido, nos vaya bien. Pero para ellos es esclavitud, para nosotros Cristo es libertad. Pero después, hermanos, esta rebelión, aunque apunta directamente a Cristo, ellos le rechazaron en su primera venida. ¿Y sabe qué, hermano? Lo siguen rechazando hoy. Pero a pesar de que el hombre siga rebelándose contra Dios y quiera una autonomía de Dios, vea cómo Dios les responde. Y eso vamos a nuestra segunda estrofa, el establecimiento del ungido de Dios. Ya vimos que hay una rebelión universal contra el ungido de Dios. Vea la respuesta de Dios al establecer a su ungido. Versículo número 4 al versículo número 6. El que mora en los cielos, vea la respuesta de Dios, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Noten la respuesta de Dios, el Señor se reirá, se burlará de ellos. Ahora que claro está, hermanos, que está utilizando un antropomorfismo aquí. Lo que está diciendo el autor, lo que nos está tratando de decir el autor, es que es absurdo, es ridículo pensar que seres creados, seres dependientes, seres mortales, sean capaces de destronar al que está sentado en los cielos. Es como si un conjunto de personas... Déjeme ver si puedo ayudar a ilustrar esto. Es como si un conjunto de niños o adolescentes estuvieran tratando de quitarle el reinado a un presidente. Es como si pequeños animalitos, insectos, pequeñas cosas insignificantes trataran de querer derrocar. Mira, hermano, hay una manera en la que el mundo va a derrocar a Dios, y eso sería matándolo. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Dice el Salmo 4. El que está sentado en los cielos se ríe. Hermanos, eso es imposible. ¿Te acuerdas de los constructores de Babel? Vamos a construir una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha visto hormigas o animalitos, insectos tratar de hacer como casitas, nidos? ¿Sí los ha visto alguna vez? Me ha tocado ver lugares donde las hormigas han hecho su, ¿cómo le llaman? Su hormiguero de la tierra bien bonito, parece un volcancito bien bonito. Y un día caminando yo por ahí sin nada que hacer, lo único que hice fue patear el hormiguero y se deshizo. Para Dios, que ellos quieran rebelarse contra Él y quererlo destronar, es lo que yo hice con un hormiguero. Con una patada se destruye lo que están haciendo. Y eso fue lo que Dios vio en los de Babel. Ya me imagino Dios viendo a los de Babel. Ay, mira, pequeñas criaturas tratando de edificar una torre que llegue hasta arriba. Y Dios lo único que dijo es: vamos a confundir su lengua. Y ahí fue donde nació el don de lengua. No es cierto, hermano. Dijo, vamos a... No, voy a tener cuidado en lo que digo. Ahí confundieron sus lenguas. Es decir, que de ahí salió la diversidad de idiomas. No de esas palabras medio raras que se usan en el movimiento carismático. No, idiomas. Dice, vean lo que hizo Dios: descendamos y confundamos. ¿Y qué hicieron ellos después de eso? Cesaron. Hermanos, esta rebelión, dice la expresión aquí, el Señor se ríe, se burla de ellos. Pero no se queda ahí, versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La risa de Dios aquí no es una risa de ternura. No es una expresión de, ay, mira, qué chiquito se ve. No, es una risa que después termina desatando toda su ira. Hermanos, un día todas estas naciones serán juzgadas por Dios. Cada uno de ellos. Cada uno será llamado delante del trono de Dios para rendirle a Dios cuentas.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero vea la respuesta de Dios, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ellos quieren derrocar el reinado de Dios y el que está sentado en el trono del cielo se ríe de ellos. Y Dios en contestación les dice: ustedes se quieren rebelar, pero yo he establecido a mi rey en este lugar. Hermanos amados, aunque el mundo odie y aborrezca a Dios, Dios ya ha establecido su reino. Y Cristo eso vino a implantar en este mundo el reino de los cielos, para que toda lengua, tribu y nación que crean en Él formen parte de ese glorioso reino. Él ha puesto a su santo rey sobre el trono que a Él le pertenece. Y ahora, hermanos, para nosotros el saber que Dios está reinando nos deja a nosotros como iglesia vivir seguros, nos deja a nosotros vivir confiados, sabiendo que las cosas que suceden en este mundo van a ser permitidas por el Rey del cielo, pero que nosotros no debemos de estar turbados por estas cosas. Hermanos, nosotros debemos de seguir confiando en Dios. He visto y leído y escuchado cristianos, hermanos, muchas personas que son creyentes, asustados, preocupados por lo que está sucediendo entre Israel, entre Irán y en Estados Unidos, angustiados. Ay, ojalá y no me toque la bomba, dicen algunos. Amados hermanos, va a suceder lo que Dios quiera que suceda. Dios nunca ha perdido ni un gramo del control de lo que está pasando en el mundo. Dios tiene el control de todo, hermanos. Porque el Rey de Reyes está sentado en el trono. Y es ese bendito trono al que tú y yo podemos acudir todos los días. Es cierto que a veces nos preocupan las cosas. Es cierto que a veces las cosas no salen como tú quieres. Es cierto que a veces las cosas nos desesperan. Pero no olvides eso, hermano. Dios nunca ha dejado de tener el control de las cosas. No hay que preguntarle a Dios por qué. Hay que preguntarle a Dios, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, el Rey sigue en el trono. Él es digno de abrir el sello. Él es digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza. Él no ha dejado de reinar ni de gobernar. Y ahora, cuando Cristo vino al mundo y resucitó, estableció un reino celestial donde toda tribu, lengua y nación se ha convertido en su pueblo amado. Por eso dice el apóstol Pablo: antes bien, en todas las cosas, ya sea en el hambre, la tribulación, en las dificultades, en las tempestades, dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueden separar del amor de Dios. En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, en Cristo estamos nosotros seguros. El Rey está puesto sobre su santo monte. Pero ahora, hermanos, vemos que este Rey, ahora Él es el que va a hablar. Mire lo que dice, hermanos, versículo 7. Y aquí nos lleva a nuestra tercera estrofa: el decreto de Dios y la supremacía de su ungido. Mire lo que dice versículo 7, hermanos. Ahora aquí es el Rey el que está hablando. Ahora aquí es el ungido el que está hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Según los historiadores, hermanos, este salmo se citaba al momento de la entronación del rey, cuando el rey se sentaba sobre el trono y él decía estas versiones, este verso. Dice aquí el rey, el que es el ungido de Dios, dice aquí: yo voy a publicar el decreto, yo voy a publicar lo que Dios me ha dicho. Y Dios me ha dicho que yo soy su hijo, que Él me engendró, que yo le
pida y Él me dará las naciones como posesión hasta los últimos confines de la tierra, y me ha dado autoridad y supremacía para juzgar y derrotar a mis enemigos. Vea, hermanos, que Dios le ha dado poder, supremacía y autoridad a este ungido. Y claro, hermanos amados, que cuando la expresión vemos verso 7, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es algo que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque Dios había hecho un pacto con David. Acompáñenme por favor ahí al libro de Segunda de Samuel. Mire lo que dice ahí, Segunda de Samuel, capítulo número 7, versículo 12 al 15. Vamos a entender primeramente a qué se refiere con mi hijo eres tú, yo te engendré, desde el ámbito primeramente histórico. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo número 7, hermanos. Vamos a ver a qué se refiere esta expresión. Segunda de Samuel, capítulo número 7. ¿Sí están aquí, hermanos? Capítulo 7, versículo 12 al 15. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A quién le está hablando aquí? A David. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, azotes de hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Aquí Dios le está diciendo a David lo que va a pasar con los descendientes de su linaje. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Esta es una expresión, hermanos, una promesa que Dios le había hecho a David. Pero este pasaje, hermanos, este texto en particular es mencionado y es aplicado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas tú en el bautismo de Jesús, en el libro de Marcos, de Mateo y de Lucas, cuando Él ascendió del agua, que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Te acuerdas en la transfiguración cuando estaban en el monte Jesús, Pedro y otros más, y que mudó su rostro y les mostró la gloria, y que se abrió de los cielos y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd? Bueno, hermanos, este Hijo no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayas a Hechos 13:33. ¿Por qué decimos que es Jesucristo? Porque los mismos discípulos apóstoles entendieron que este verso era aplicado al Mesías prometido, a aquel rey que vendría del linaje de David. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 33. Hechos 13:33, aquí el apóstol Pablo se encuentra con Bernabé en Antioquía, en la sinagoga, hablándole a judíos. Y mira lo que dice, hermanos, en el versículo número 31, para agarrar un poco de contexto. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ve por favor a Hebreos también, capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Nota las conexiones que los autores del Nuevo Testamento están haciendo con relación a este salmo. Hechos capítulo número 1, por favor. Perdón, Hebreos 1. Versículo número 1 y 2, nada más para que entiendas contexto de quién está hablando. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué, mis hermanos? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Qué dice? Yo te he engendrado hoy. Capítulo 5, versículo 5 del mismo libro. Capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? El Padre, Dios, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está eso, hermanos? En el Salmo 2, verso 7. Este hijo entronado, este hijo que está sentado en el trono, a quien Dios le dijo, pídeme y te daré las naciones. Este hijo con autoridad, con potestad, con supremacía, es Cristo Jesús, hermano. Por eso cuando Jesús resucita dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso en Filipenses 2:2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas se postrarán ante aquel que está entronado, que Dios ha puesto en su trono de David su padre, y a quien Dios le ha dado la potestad de todas las cosas. Pídeme lo que quieras y te daré las naciones hasta los confines de la tierra. Y sabes que, mi hermano, tú y yo somos parte de esa preciosa y bendita herencia. Tú y yo somos parte de esa preciosa herencia. Hermanos, un día estaremos en el cielo. Todos y cada uno de nosotros. Los que hemos creído, claro está. Un día estaremos en el cielo. ¿Y sabes qué va a ser lo más hermoso de estar ahí, además de ver a Cristo? Personas de diversas culturas, pueblos, tribus, naciones, habiendo sido herencia para el que está sentado en el trono. Una diversidad en una unidad, un pueblo de diversidad de culturas, de países, y todo por la obra de Jesucristo mismo. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo, porque habéis alcanzado misericordia. Hermanos amados, el que está sentado en el trono tiene autoridad. Por eso cada vez que predicamos el evangelio, las personas pueden ser salvas, porque es bajo la autoridad del que está sentado en el trono que hemos alcanzado vida eterna. Es en el nombre de Jesucristo, todo aquel que en él cree alcanza vida eterna. No obstante, los que se rebelan contra él, dice la Biblia, tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, un día todos sus enemigos estarán humillados a los pies del que está sentado en el trono. Dos expresiones interesantes en Occidente que nos dejan ver lo que el salmista dice. Primero, vara de hierro, hermanos, nos habla de su autoridad y de su poder, el poder que el rey tenía, pero hablando de un juicio que va a ser severo. Y en segundo lugar, cuando dice vasija de alfarero los desmenuzarás, en Occidente a la mayoría de los reyes, cuando llegaban al trono o eran entronizados, se colocaban los nombres de los enemigos de ellos en unas vasijas de alfarero que ellos simbólicamente quebraban con los pies o con su cetro, en símbolo de que ellos iban a conquistar a todos sus enemigos. Lo que el salmista nos dice es: Señor, tú estás sentado en el trono, tú juzgarás con rigor a los que se han rebelado y tus enemigos serán aplastados. Amados hermanos, el dominio de Satanás concluirá pronto. La serpiente ha sido derrotada.
El pecado será derrotado y todos los que se han opuesto al Señor serán juzgados, serán destruidos, serán derrotados, y nosotros los que hemos creído estaremos gobernando y reinando con Él por toda la eternidad. La supremacía, hermanos, la gloria de este Rey es maravillosa. Y concluimos, hermanos, con el último encabezado rápidamente, hermanos, en Salmo 2. Versículo número 10 al 11. Ahora note, hermanos, el mensaje del ungido para las demás naciones. Versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ve el mensaje, hermanos, para ellos. Les dice: reyes, sean prudentes, no hagan lo que las naciones pasadas han hecho, que se han rebelado contra el Señor. Ahora ustedes admitan consejo, escuchen la amonestación, oigan del que está sentado en el trono y honrenlo. Este es un mensaje para todos aquellos que no son salvos. La palabra honrada al Hijo en hebreo es besar al Hijo. Es una expresión no solamente, hermanos, de adoración, sino de cercanía, de afecto. El salmista llama a aquellos que no han creído aún, aquellos que todavía tienen la oportunidad de acercarse a este Rey, de que se arrepientan, de que le adoren, de que le busquen ahorita que tienen tiempo. Porque si no, dice, perecerán en el camino y su ira de pronto se va a inflamar. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estuvo, no dice que estará, dice está sobre él. Cristo es el camino de nuestra salvación. Cristo es el camino para que todo aquel que está perdido alcance vida eterna antes de que el Rey regrese. Así que, amigo, amiga, hermano, joven, señorita, si usted todavía no ha creído en Cristo, y es ese tiempo de venir a los pies del Rey y entregarle su vida. Pero nota este mensaje para ti, para mí. Siguiente, el 12. Bienaventurados todos los que en Él confían. La palabra hebrea que se traduce para confiar es refugiar. Por eso el mensaje es Cristo, el ungido de Dios, en quien nos refugiamos. Porque tú y yo que hemos creído en Él somos bienaventurados por estar en Cristo Jesús. Y mira, hermano, escúchame, y esto no fue algo que tú y yo obtuvimos por nuestros propios medios, fue algo que el Rey decretó para ti y para mí. Dios extendió, déjame decírtelo en esta forma, Dios extendió, o el Rey más bien extendió su cetro de misericordia para ti y para mí. Y ahora nosotros no vamos a formar parte de los que su ira será desatada, sino estaremos ahí, seremos parte de los que le estaremos adorando, con nuestras coronas echándoselas a sus pies, diciéndole: digno eres de abrir los sellos y de tomarlos. Dice el salmista: son bienaventurados, son gozosos, son dichosos todos los que en Él se refugian. Amados hermanos, en Cristo tenemos un lugar de refugio. Por eso no debemos de estar asustados con las cosas que pasen en este mundo. Ahora, no juzgo si nos da miedo. Claro que a nadie le gustaría padecer en la tierra. Pero hermanos, estamos en las manos del que sigue sentado en el trono y reina. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto? Que no tenemos que pedir un permiso para entrar a la presencia del Rey. Podemos entrar libremente, al tiempo que queramos, en el momento que necesitemos, a la hora que sea, porque nuestro Rey no duerme, no descansa. Nuestro Rey está despierto para atender las llamadas de aquellos que lo necesitamos. Y en Él nos refugiamos, en Él descansamos. Recuerdo a la historia de Esther.
que se arriesgó de noche a entrar al patio donde estaba el rey, porque sin ser llamada ella podía morir en ese momento. Hermanos, tú y yo no tenemos miedo a tener que entrar a cierta hora a ver a nuestro rey. Dice el autor de Hebreos: acérquense a él confiadamente, a su trono, y su trono es un trono de gracia, donde van a alcanzar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Para ti, para mí, este mensaje no es de temer, es de alegrarnos, es de gozarnos, porque tú y yo estaremos alrededor viendo a nuestro rey entronizado. Para aquellos que no han creído será un día doloroso y lleno de tormento. Todos aquellos que se opusieron a Cristo serán avergonzados. Todos aquellos que se han revelado a Cristo serán destruidos. Pero todos aquellos que confiamos en Él y que algunos dieron su vida por Él, sus lágrimas serán enjugadas y tendrán un gozo perpetuo que nunca acaba. Serán recompensados por el Rey. Mira, hermano, tú a veces piensas que dar tu vida a Cristo es una pérdida de tiempo. Tú a veces piensas que dar tu vida a Cristo es en vano, porque a veces vemos a las personas a las que servimos, porque a veces vemos a la gente que no nos agradece, porque a veces vemos a la gente que nos hace mala cara. Pero hermano, ve a tu rey que está sentado. Tú le sirves a tu rey y él te recompensará a ti. Nada de lo que nosotros hagamos para el rey en la tierra tendrá, no será injusto, no será en vano, todo tendrá recompensa. Un día ese rey que está sentado en el trono nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un día estaremos sentados a la mesa real a un lado de Él. Hermanos, ¿qué otro motivo queremos para estar contentos y servirle contentos? Es que servirle no es un fastidio, servirle al contrario es un privilegio. Que trabajemos para la corte real. Todo está con el cristal con el que tú lo quieras mirar. Pero son bienaventurados los que en él se refugian. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Cabeza inclinada, hermanos, ojos cerrados.